Muchísimas gracias, maestro Fernando Loza. Gracias por la atención. Bueno, pues el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco le da la cordial bienvenida a nuestro ponente, el maestro Johnny Alexander López Ramírez. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Eh, es, Le doy el uso de la voz al maestro Fernando Loza Valdés. Muchas gracias, maestra. Pues bien, antes de cederle el uso de la voz al ponente que nos acompaña el día de hoy, me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular para que conozcamos quién es quien nos viene a platicar hoy de un tema sumamente importante. Johnny Alexander López Ramírez es maestro en Derecho Fiscal. Tiene más de 11 años de experiencia en la materia fiscal. Además, actualmente se encuentra doctorando en Derecho. Es especialista en Justicia Administrativa. Tiene la especialidad en curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial Federal. Cuenta con diplomados, entre estos, un diplomado en Derecho de Amparo Indirecto, un diplomado en Juicio Contencioso Administrativo y un diplomado en Formación Docente. Ha participado en diversas videoconferencias, cursos en materia jurídica, administrativa, fiscal y aduanera, impartidos también por el SAT y por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Démosle la más cordial bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, maestro Johnny Alexander López Ramírez. Adelante, maestro, el foro es suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Primero agradecer al maestro Fernando y a la maestra María Concepción por la invitación. Igualmente al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, Puerto Vallarta. Un saludo para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Me voy a permitir proyectarles, pasarles una presentación que preparé para la plática de hoy. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, ok. Correcto. Bueno, el tema que a mí me toca platicarles, que espero que sea una plática que no les aburra mucho, voy a intentar usar términos simples. Yo sé que hay gente que probablemente conozca de los temas que vamos a platicar y muy probablemente haya gente que no tenga no esté tan familiarizada con estos temas, entonces voy a tratar de hacer lo más simple posible. Si alguien tiene alguna duda o no entiende algo como la marcha, lo pueden poner en el chat y con gusto trataré de atender sus dudas, porque además pues vamos a hablar sobre diversos temas, ¿no? De estas herramientas pues son varias. Entonces, primero que nada, como dijo Fernando, yo tengo más de 11 años de experiencia en materia fiscal, en los cuales casi 8 años estuve laborando en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en diversas áreas, en el área jurídica, en el área de auditoría, como operativo, jefe de departamento y subadministrador, y actualmente soy secretario de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y pues estoy familiarizado con los temas que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, les voy a hablar desde el punto, nunca he estado en la iniciativa privada, entonces les voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia como funcionario del SAT y mi experiencia como funcionario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde un punto de vista personal, ¿no? Obviamente no estoy, los comentarios que yo diga no son a nombre del SAT ni del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pues me gustaría que cualquier duda, pues me la hagan saber. Entonces, para empezar, hay que entender qué es el SAT, ¿no? Porque el SAT va a ser el órgano que nos va a fiscalizar y entendemos como el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, quien es un órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este órgano desconcentrado es el encargado de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que prevén las leyes fiscales, entre ellas pues el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y las demás leyes fiscales. También el SAT sirve, o entre sus funciones está otorgar a los contribuyentes las herramientas necesarias para que cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Qué obligaciones fiscales? Pues cada contribuyente tiene diversas obligaciones fiscales, ¿no? Va a depender, si ustedes son dueños de alguna tiendita, muy probablemente tengan el régimen de incorporación fiscal, tienen ciertas obligaciones fiscales. Si ustedes tienen un despacho como abogados, como contadores o a la profesión que se dediquen, tienen unas obligaciones fiscales distintas.
también tienen ciertos derechos. Entonces, es muy importante que ustedes estén informados sobre esas obligaciones. Y bueno, el SAT sirve, entre otras cosas, para brindar las asesorías y herramientas para cumplir con estas obligaciones. También el SAT trata o debería ser una institución moderna que debe promover el cumplimiento voluntario. En México, el derecho tributario es un derecho de buena fe, donde el contribuyente es quien debe de inicio cumplir con sus obligaciones fiscales. Y solo excepcionalmente, cuando el contribuyente no cumple, es que la autoridad debe de ir a obligarte que cumplas, ¿no? A presionarte de alguna manera para que cumplas o verificar que estés cumpliendo de manera correcta. El SAT debe hacerlo a través de procesos simples, trabajar en congruencia con sus valores institucionales como son la honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad. Esto es el ideal. Sabemos que muchas veces las autoridades no actúan como deberían de actuar. ¿Cómo está organizado el SAT? Es importante entender que el SAT es una estructura compleja muy grande. Es de las mejores instituciones que tiene el gobierno en cuanto a preparación, en cuanto a presupuesto. El gobierno le invierte mucho dinero al SAT porque precisamente el SAT es quien se encarga de recaudar los ingresos muy importantes para el gobierno. Ustedes sabrán que antes México dependía mucho de los ingresos petroleros y cada vez la dependencia de los ingresos petroleros se ha ido reduciendo y ha necesitado más de los ingresos tributarios, ¿no? Como son los impuestos. Entonces, el SAT cada vez se ha fortalecido más y cada vez se ha actualizado más. Entonces, el SAT, en términos muy simples, es como les estoy comentando. Obviamente la estructura es algo más compleja, pero en términos muy simples, el SAT está dirigido por el puesto se llama jefe del Servicio de Administración Tributaria. Actualmente es una mujer la que está a cargo, por eso es la jefa del SAT. Tiene debajo de la jefatura del SAT están las administraciones generales, luego hay administraciones centrales y localmente en los estados de la República se encuentran las administraciones desconcentradas. Tenemos y también las aduanas, ¿no? Va a depender, pues hay aduanas marítimas y hay aduanas de tierra, aduanas aéreas, dependiendo de la parte de la República en la que nos encontremos. Entonces, localmente existen administraciones desconcentradas de auditoría, que son quienes nos revisan si cumplimos las obligaciones fiscales, de servicio al contribuyente, que es ante el cual nosotros nos damos de alta como contribuyente, y quien maneja todas las cuestiones relacionadas con la firma electrónica y cuestiones de trámites fiscales. También tenemos las administraciones desconcentradas de recaudación, que son los que se encargan del cobro. Cuando ya tenemos un adeudo con el fisco, quien nos va a ir a cobrar es las administraciones desconcentradas de recaudación. También tenemos dentro del SAT a las administraciones desconcentradas jurídicas, que son los abogados del fisco. Son los que lo defienden al SAT en los juicios, en los amparos, en los recursos administrativos o en cualquier cuestión legal que tiene que ver el SAT con los contribuyentes o con otras entidades. También existe la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, que vigila todas las cuestiones relacionadas con comercio exterior. Y esto, a grandes rasgos y para efectos de la plática, es lo importante, ¿no? De cómo está conformado el SAT. Entonces, entendiendo esto, hay que tener claro que el SAT cuenta con diversas facultades, tiene muchas facultades. Entre ellas las de asesoría, como había comentado, ¿no? Uno va al SAT y el SAT está obligado a dar de asesoría, a verificar que todos se inscriban y cumplan sus obligaciones de manera correcta. Dentro de todas sus facultades, en las que hoy nos vamos a enfocar son principalmente en estas tres, que son las que más nos interesan, porque son las que más corremos el riesgo de que nos afecten de alguna manera, ¿no? A través de alguna multa, a través de alguna revisión, etc. Estas facultades son las facultades sancionadoras, las liquidadoras y las revisoras. El SAT nos puede sancionar de diversas maneras, nos puede clausurar, nos puede multar, nos puede asegurar cuentas bancarias, puede hacer muchas armas que tiene y que el Código Fiscal de la Federación les da. El SAT, las autoridades fiscales en general, son las autoridades que en México cuentan con armas más fuertes y se encuentran plenamente reconocidas esas armas constitucionalmente, incluso aprobadas por la Suprema Corte de Justicia. Tenemos otras herramientas que son las liquidadoras, que el SAT, estas consisten en que el SAT puede revisarte y una vez que detecta alguna irregularidad, pues el SAT te va a decir, si le llegas a deber, cuánto le debes. Te va a liquidar, te va a decir por qué, las razones y el cálculo de las cantidades que les debes y los conceptos por los que les debes, ¿no? A lo mejor no hiciste bien el cálculo del impuesto sobre la renta, no hiciste bien el cálculo del impuesto al valor agregado o simplemente no los pagas. Entonces el SAT puede revisarte y liquidar.
puede revisarte. A través de muchas de sus facultades puede iniciarte distintos tipos de revisión, desde la revisión de tu domicilio fiscal a la revisión del cumplimiento de tus obligaciones y pasando desde una revisión física a una revisión electrónica, etcétera, ¿no? Son a las que nos vamos a enfocar hoy. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas de fiscalización con las que cuenta el SAT y las que yo les quiero platicar? Bueno, básicamente las podemos dividir en tres, ¿no? Que son las facultades de gestión, las facultades de comprobación y otras herramientas de fiscalización, que no tienen reglas específicas en el Código Fiscal. Tanto las facultades de gestión como las facultades de comprobación se encuentran con reglas específicas y algunos procedimientos que prevé el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, existen otras herramientas que usa el SAT que no son muy claras y que no tienen un fundamento como tal, pero que la Corte ya dijo que no nos causan afectación. Sin embargo, son herramientas que cuenta el SAT, con las que cuenta el SAT y que utiliza para presionarnos de alguna manera en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? De alguna manera, a través de todas estas facultades, el SAT lo que busca es presionarnos para cumplir con las obligaciones. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Para esto, hay una jurisprudencia que salió en marzo de 2020, reciente, iniciando pandemia, que es de la Suprema Corte de Justicia, de la segunda sala, que en su rubro, el rubro es la parte mayúscula, nos dice facultades de comprobación y de gestión de las autoridades fiscales, aspectos que las distinguen, ¿no? Y básicamente nos dice que no es lo mismo una facultad de gestión que una facultad de comprobación. Y nos dice que las facultades de gestión son las facultades que tienen la autoridad para asistir, controlar y vigilar, ¿no? Son las de asistencia, control y vigilancia. Y las facultades de comprobación son las que están previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y tienen como finalidad verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales para, después de ello, sancionarnos, determinarnos impuestos omitidos y, en su caso, obtener información que sirva para determinar algún delito, ¿no? Para iniciar algún procedimiento penal. En estas, ahorita les voy a comentar un poco más sobre las facultades de gestión y las facultades de comprobación, pero es muy importante tener en cuenta esta jurisprudencia para tener en claro que hay dos tipos de facultades muy importantes que tiene la autoridad, que son las de gestión y las de comprobación. ¿Y por qué necesitamos distinguir nosotros que existe una facultad que es de gestión y una de comprobación? Bueno, porque las facultades de comprobación caducan y en materia fiscal la caducidad implica que la autoridad ya no puede volver a revisarte un mismo, después de un determinado tiempo, que son 5 años en términos generales, la autoridad ya no puede revisarte el mismo impuesto. Y ya no puede, si la autoridad decide revisarte durante esos 5 años, la autoridad no puede volvértelo a revisar una segunda ocasión, ni el mismo impuesto ni por el mismo periodo. Por otra parte, las facultades de gestión sí se pueden iniciar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No tienen como tal esa limitante que tienen las facultades de comprobación. Sin embargo, las consecuencias son más graves en las facultades de comprobación. Ahorita les voy a platicar más o menos un poco de cada una para tratar de explicar un poquito mejor. Bueno, entre las facultades de gestión encontramos las previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación nos habla sobre las devoluciones de cantidades que procedan conforme a la ley. Nosotros tenemos dos tipos de devolución, de derecho a solicitar dos tipos de devolución. Una es por saldo a favor y otra es por saldo a favor y por cobro de lo indebido. Cuando el fisco tiene dinero al cual nosotros tenemos derecho, por dos razones. Una, se puede dar por cuestiones fiscales. Nosotros, a través de figuras fiscales como el acreditamiento o la deducción en materia de IVA o del ISR, nos pueden dar cantidades que pagamos de más al fisco en materia de impuestos. A esto se le llama saldo a favor. El otro concepto es pago de lo indebido. El pago de lo indebido se da cuando nosotros pagamos algo que no debimos haber pagado y por lo tanto, pues tenemos derecho a que nos devuelvan ese dinero. Por ejemplo, el SAT nos impone una multa, pagamos la multa, peleamos la multa, demostramos que la multa era ilegal y luego pedimos la devolución de ese dinero. Lo que habíamos pagado por esa multa se vuelve en un pago de lo indebido, es algo que no debimos haber pagado. Entonces tenemos estas dos cantidades que podemos solicitarle al fisco.
Si metemos una solicitud de devolución, el fisco nos puede requerir información. Si considera que es insuficiente, nos puede iniciar una revisión a nuestra documentación relacionada con esta devolución. Esta revisión y estos requerimientos, la Corte considera que no es una facultad de comprobación, sino es una facultad de gestión. Entonces, por lo tanto, es algo que se puede reiterar y que no se va a considerar como una facultad de comprobación. Otra facultad de gestión es la prevista en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo nos habla cuando tú no has presentado una declaración. Los contribuyentes están obligados a presentar declaraciones mensuales, bimestrales o anuales. Va a depender del tipo de contribuyente que seas. Entonces, si tú no presentas tus declaraciones, el fisco te puede requerir que las presentes. Si tú no, aún así no las presentas, te va a multar y te puede iniciar un procedimiento que está en el artículo 41. Y esa, para el fisco, no es una facultad de comprobación, sino es una facultad de gestión. Otra facultad de gestión es la que está prevista en el artículo 41A del Código Fiscal de la Federación. Aquí estamos en un supuesto distinto. Aquí sí la presentaste tu declaración. Sin embargo, el fisco tiene dudas sobre algunos aspectos de tu declaración, como que no le cuadran los números. El fisco, bueno, yo no, como que no le creo mucho lo que me está diciendo, o no coincide la información que me señala a mí con la que me da el IMSS o la que me da el Infonavit, y por lo tanto te solicitan información para aclarar ciertos aspectos. Esta es otra facultad de gestión y no de comprobación. En este aspecto, por lo que acabo de comentar, es claro es necesario que tengan claro lo que les acabo de decir, y es que el fisco comparte información con otras autoridades. Entonces, algo a lo cual usted tiene que tener cuidado es a tener la misma información ante el IMSS, Infonavit y el SAT, entre otras autoridades, porque el fisco le puede pedir información a cualquier autoridad y cuando detecta alguna irregularidad, pues no te va a creer. Y cuando el fisco te pierde la confianza, pues va a pensar que eres un defraudador, que compras facturas y todo lo malo que puedas pensar de ti, lo va a pensar el fisco. Entonces tienes que tener cuidado porque hay contribuyentes que tienen dados de alta ante el IMSS 10 trabajadores y ante el fisco 5 o al revés o en cantidades pues mayores, ¿no? Pero al final con incongruencia. Entonces, si tú tienes 100 trabajadores o 10 trabajadores, pues los tienes que dar de alta ante el IMSS y al mismo tiempo declararlos al SAT. Una empresa sana, eso debería ser. Entonces, tenemos otras facultades de gestión, como la prevista en el artículo 42A. Y el 42A nos habla sobre una planeación y programación de fiscalización. Aquí nos habla de un requerimiento. Si usted lee en el artículo 42A, nos habla de realizar requerimientos a las autoridades, a los contribuyentes, pero este requerimiento al que habla el 42A no se considera una facultad de comprobación, conforme lo señalaba en el mismo artículo, porque la información que te está pidiendo el SAT es para iniciarte una facultad de comprobación. Es como un insumo, como una especie, está llegando de información y documentación previa a iniciarte la facultad de comprobación. Este es un artículo nuevo, el cual algunos pues, litigantes, estudiosos del derecho consideran que es inconstitucional, que pues habría que analizarlo bien y ustedes pues, tendrán su propio criterio, porque es un artículo muy raro, ¿no? Porque antes la autoridad para tener la información y documentación que tú tienes, pues tenía que iniciarte la facultad de comprobación. Y lo que nos dice este artículo es que previo a iniciarte la facultad de comprobación, para planearla bien, para ver si hay elementos, te va a pedir información previa, ¿no? Entonces ya va a iniciar con ventaja. Ya va a iniciar con ventaja la facultad de comprobación y pues no sé, es un artículo que para las autoridades es muy bueno, y yo todavía no lo he visto, como es un artículo nuevo, todavía no lo he visto aplicado ya materialmente y que por lo tanto llegue a juicio. Todavía no ha llegado a juicio algún procedimiento derivado del 42A, pero me parece muy interesante porque cada vez se les da más armas al fisco. Y también eso hay que tener consciente como contribuyente, como abogado, como contador, que el legislador cada vez fortalece más al fisco legalmente, financieramente, y pues también vemos que los tribunales generalmente también van como por el lado del fisco, ¿no? Que políticamente también se trata de fortalecer a esta autoridad. Entonces, cada vez es más complejo cumplir con las obligaciones fiscales, pero también cada vez más complejo ganarle al fisco o demostrar que el fisco cometió alguna irregularidad o que sus procedimientos son ilegales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el SAT, con el fisco en general.
Tenemos otra facultad de gestión, como es la restricción y cancelación de sellos digitales. Para los que no están familiarizados con estos términos, el sello digital es un archivo, por decirlo de alguna manera, que tú necesitas, un permiso que tú necesitas para generar un comprobante fiscal digital por Internet, un CFDI, que conocemos comúnmente como factura, ¿no? Entonces, para que tú puedas generar un CFDI o factura, las facturas actualmente son digitales y son por Internet. Para que se pueda generar una, se necesita enviar cierta información al SAT y el SAT la autoriza, la información rebota a tu computadora y se puede generar la factura. Entonces, para que esto pueda ser digitalmente, necesita tu sello digital estar activo de cada contribuyente. Entonces, ¿qué hace el SAT cuando quiere que ya no facture? Si considera que estás actuando irregularmente de alguna manera, pues digamos, por decirlo coloquialmente, te baja el switch. Te restringe tu sello digital o te lo cancela y ya no puedes facturar. No hay forma que puedas facturar. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues ir con el fisco y decirle, oye, pues, ¿por qué me cancelaste el sello? ¿Por qué me lo restringiste? Y, en dado caso, iniciar el procedimiento que establece el 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Esta es una herramienta muy importante. Si ustedes llegan a tener un negocio o tienen un negocio, tienen un despacho, por favor, lean el 17H y el 17H bis, entren, hay muchas pláticas en YouTube y en Internet en general sobre cancelación de sellos digitales e informen. Yo creo que uno de los principales problemas que tienen actualmente los contribuyentes es que no se informan, no tienen conocimientos, sus obligaciones, y es muy fácil delegar responsabilidades al contador, al abogado, y no debemos ser así. Hay que ser conscientes de nuestras obligaciones, porque quien va a tener el problema vamos a ser nosotros. Entonces, si tú no puedes generar una factura, muchas veces no puedes generar ingresos, porque hay gente que no te contrata si tú no generas una factura, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. Ahorita estos artículos recientemente se modificaron, y el 17H bis de hecho no existía hace algunos años, y se modificaron en beneficio del contribuyente, porque antes el 17H permitía que el fisco te cancelara el sello digital, y que una vez cancelado, bueno, ¿tú qué hacías? Que el contribuyente se iba al juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo, o en su caso se iba al juicio de amparo. Al principio empezaron a conceder suspensiones para que les reactivaran el certificado de sello digital, pero luego salió una jurisprudencia de la Corte que decía que no procedía la suspensión. Entonces, no te reactivaban el sello digital. Luego salió otra jurisprudencia que decía que no procedía el amparo. Entonces, tampoco te ponía a decir el amparo. Luego salió otra jurisprudencia que decía que la cancelación propiamente no era una resolución, sino que te tenías que ir a una aclaración y hasta que concluyera la aclaración. Entonces, tampoco te podías ir al juicio en contra de la cancelación. Entonces, cada vez eran más trabas y podías tener tu certificado de sello digital cancelado meses, y había empresas que quebraban por no poder facturar. Entonces, ¿qué hacías si tú tenías una empresa y necesitabas facturar de manera inmediata? Pues lo que hacían era, por decirlo de una manera un poco coloquial, pues flojito y cooperando, ¿no? Era como que, bueno, SAT, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso hago. Tú di rana y yo salto. Básicamente, todos los contribuyentes hacían lo que el fisco quería porque era más rápido. Un juicio te podía tardar mucho y mientras duraba el juicio, tu certificado iba a estar cancelado. Entonces, yo casi no vi juicios en contra de cancelaciones de sellos digitales, y cuando yo estuve en el SAT, hacíamos muchísimos. Porque un problema que tiene el fisco, un problema para nosotros, obviamente como contribuyentes, el fisco lo ve como una empresa, es que tienen metas. El fisco tiene metas en el área de auditoría, por ejemplo, tienen metas de multas, tienen metas de clausura, tienen metas de embargos, tienen metas de cancelación de sellos digitales. Eso obviamente está mal. Para una empresa está bien porque significa productividad, pero para el fisco no. O sea, no se trata de hacer más clausuras o más cancelación de sellos, lo que se trata es que verifiques que todos estén cumpliendo, ¿no? Pero no por cumplir números, porque me tocó ver que por cumplir números ya no se tenía cuidado si la cancelación o la clausura o lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Era cumplir metas. Y pues el gobierno no debe trabajar así, ¿no? Entiendo que una empresa sí, pero el gobierno no, desde mi punto de vista, obviamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cancelación de sellos digitales. Ahora, con la modificación, ya no te lo cancelan de entrada, sino que te lo restringen. Tú tienes 40 días para iniciar un procedimiento, que está el 17H bis. Cuando inicias el procedimiento de aclaración, te lo reactivan mientras dura el procedimiento. Si en el procedimiento no desvirtúas la irregularidad, pues ahora sí te lo cancelan.
Pero la ventaja es que como ya deriva de un procedimiento, en contra de esa resolución ya procede un juicio. Entonces, por lo menos ya hay manera de defenderse de una manera pues más correcta que antes, ¿no? Que no teníamos o no tenían como contribuyente tantas herramientas. Entonces tenemos otra facultad de gestión que es una muy peligrosa también para los contribuyentes, que es la prevista en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que es la presunción de inexistencia de operaciones. Sobre esta, bueno, ahorita les voy a platicar un poquito. La presunción de inexistencia de operaciones, este es un artículo que también todos deberían de conocer, porque si tienes una empresa, corres riesgo de entrar en este proceso, que la autoridad te inicie este procedimiento. Y bueno, ¿en qué consiste? Para este procedimiento se inicia dos tipos de empresas que la autoridad denomina EFO y EDO. Digo la autoridad, no le puse yo así, y hay gente al que no le gusta ese nombre, ¿no? Porque pues es un nombre un poco agresivo. ¿Qué son los EFOs? Los EFOs son las empresas que facturan operaciones simuladas. De entrada el nombre es agresivo porque pues es una empresa que presuntamente factura operaciones simuladas. No podemos hablar de un EFO cuando se está iniciando el procedimiento porque es una presunción. O sea, no tenemos la verdad si en realidad es un contribuyente que actúa mal o no. Entonces, el EFO para el SAT es la empresa que factura operaciones simuladas y el EDO es la empresa que deduce operaciones simuladas. ¿Y qué significa esto? Hoy en día es muy complejo, pero que es casi imposible que existan facturas falsas. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, las facturas son electrónicas y para que una factura sea validada necesita que el fisco le dé la autorización digitalmente. Entonces la factura es real. Lo que es falso es la operación amparada en la factura. Eso sí es posible. Que yo le diga a Fernando, ¿sabes qué, Fernando? Vamos a hacer como que tú me diste una asesoría contable, legal o lo que sea, por 20 millones de pesos y la asesoría nunca existió. Puede haber una factura, puede haber un contrato, pero en realidad el servicio nunca se prestó, entonces es una operación falsa. Pasa lo mismo con una venta, ¿no? O con una construcción. Se dice que se construye tal obra y en realidad la obra nunca se construyó, nunca se vendieron las cosas, solo existe un contrato y una factura. Para el fisco, obviamente, por estos ejemplos que le estoy diciendo, un contrato y una factura es insuficiente para acreditar cualquier operación. Entonces es importante que ustedes como contribuyentes, cualquier operación y especialmente las cuantiosas, tengan muy en cuenta esto, que no es suficiente para el fisco que tengas un contrato y una factura. Entonces, ¿qué necesitas? Pues va a depender del tipo de operación. Entonces, tal vez necesites fotos, currículum, no sé, guías, constancias de entrada y salida de almacén, todo lo que necesites dependiendo del tipo de operación para comprobarle al fisco que la operación es real, no solo un contrato y no solo la factura. Y si es un contrato, no solo un contrato privado, porque incluso ya hay una jurisprudencia de la Corte que dice que el contrato tiene que tener fecha cierta. Y la fecha cierta significa o implica que tienes que llevarlo a un fedatario público, a un notario, para que dé certeza de cuándo se elaboró ese contrato. Y esto, porque les digo, no lo dice el Código Fiscal, pero lo dice una jurisprudencia de la Corte, que si no, no se tiene certeza en realidad de cuándo se elaboró ese contrato y por lo tanto, aunque el contrato diga 2015, lo puse haber elaborado en 2021, no tenemos certeza de ello porque no tiene fecha cierta, a menos que esté ratificado ante notario. Entonces, son muchos aspectos que tienes que cuidar. ¿Y qué es lo que hace el SAT conforme a este artículo? Bueno, lo que pretende es verificar si tú cuentas con activos, infraestructura, personal o capacidad material para brindar los servicios o enajenar los bienes que amparan tu factura. Entonces el fisco te va a revisar, va a checar tus facturas y va a decir, mira, esta persona se dedica a la construcción, ¿no? Y pues factura ingresos millonarios. Bueno, checamos su declaración, no tiene trabajadores, no tiene activos, no tiene infraestructura. Pues entonces, ¿cómo puede facturar millones si no tiene maquinaria, si no tiene trabajadores? Entonces, de entrada, en papel, puede decir el fisco, pues es una empresa muy sospechosa, para mí muy probablemente sea un EFO. Entonces, ¿qué hacen? Te inician este procedimiento. Este procedimiento es a través de un requerimiento, que es una presunción provisional, ¿no? Te dice, tienes un plazo, 15 días para desvirtuarlo. Si no lo desvirtúas, pues el fisco al final te determina en una presunción definitiva que eres un EFO. Y te publica en el Diario Oficial de la Federación, en la página de internet del SAT, en tu buzón tributario, y a partir de esa publicación, las empresas o empresas que tuvo operaciones contigo, a las cuales tú les emitiste facturas, pues tienen otro plazo adicional que es de 30 días para ir con el fisco y demostrar que sus operaciones sí son reales,
Entonces, es un problema no solo para la empresa que te llaman facturera, la que vende facturas, presuntamente vende facturas, y las empresas que contrataron con estas facturas. Entonces, no es recomendable comprar facturas y que amparan operaciones simuladas, y es recomendable verificar siempre que la empresa con la que contrates es una empresa sana, ¿no? Entonces, yo sé que esto es complejo, pero desafortunadamente así es, ¿no? Y es muy complejo porque ¿cómo sabes tú si la empresa que a ti te facturó salió en la lista negra del SAT como EFO? Pues tendrías que verificar siempre la página electrónica SAT o el EDO. Incluso creo que ya hay páginas de internet que venden ese servicio, ¿no? Que te avisan cuándo, tus proveedores, y ya se volvió un negocio de otro tipo. Pero entonces es muy complejo, ¿no? A mí me tocó ver cuando estaba en el SAT que llevaban contribuyentes que les decían, bueno, ya pasó tus 30 días, no lo desvirtuaste, entonces tienes que pagar tus impuestos. De la factura que te emitió tu cliente, pues no sirve porque él es un EFO, entonces pues tienes que pagar tus impuestos. Me tocó ver gente llorando que decía, pues es que yo no sabía, o sea, no es como que vas a estar pegado a la computadora checando eso, y además la contabilidad me lo llevaba mi sobrino, que pues acababa de salir egresado de la universidad y pues ni siquiera sabía esas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, empezando con las recomendaciones, yo entiendo que muchos quieren a sus familiares, amigos, etcétera, pero si van a contratar a un abogado fiscalista o un contador o alguien que lleve sus finanzas y sus cuestiones contables, contraten a un profesional porque se pueden ahorrar mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, es a tomar en consideración. Este artículo es muy importante. No voy a abundar mucho porque pues, la plática no es solo sobre eso, sino en general sobre todos los procedimientos. La cancelación de sellos digitales, como les dije, está en el 17A y 17H bis, y es muy importante porque la cancelación de sellos digitales es un arma que tiene el SAT que la usa en muchas ocasiones, ¿no? Tú no te encuentran en tu domicilio, te cancelo de sellos digitales. No cumple los requerimientos, te cancelo de sellos digitales. Hay muchas causas por las cuales te pueden cancelar sellos digitales. Entonces, lo ideal es cumplir con tus obligaciones fiscales, cumplir con los requerimientos del SAT y estar al corriente en todas las obligaciones, incluidas estar localizable para el SAT, ¿no? Tener buzón tributario y todas las que el SAT señala. Bueno, entonces pasaríamos, ya después de comentar brevemente las facultades de gestión, a ver las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación son aquellas facultades que tiene el fisco para verificar que tus obligaciones fiscales estén al corriente, que estés cumpliendo de manera adecuada. Hay muchas facultades de comprobación, están en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por cuestiones de tiempo, voy a platicarles de las principales, ¿no? Que son estas tres que ven de su lado derecho de su pantalla, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Por cuestiones de modernidad y de COVID y todas las cuestiones, como incluso esta plática que estamos teniendo ahorita por Zoom, las revisiones que cada vez tienen más importancia son las revisiones electrónicas. Sin embargo, y históricamente, siempre, desde que se creó el SAT, las principales habían sido visita domiciliaria y revisión de gabinete. Entonces, ahorita les voy a comentar un poco los tres. ¿Quiénes pueden ser sujetos de las facultades de comprobación? Pues en general todos los contribuyentes. Nos dice el artículo 42, pueden ser los contribuyentes de manera directa, el contribuyente que se quiere revisar, pueden ser los responsables solidarios, que hay muchos responsables solidarios, socios, accionistas, etcétera. Los terceros relacionados, es decir, tus proveedores, tus clientes. Pueden ser los asesores fiscales, con unas reformas recientes, quien te brinde la asesoría, se convierte en un asesor fiscal y pueden ser revisados también. Entonces, en general, todo tipo de contribuyentes pueden ser sujetos de una facultad de comprobación del fisco. ¿Cuál es la finalidad de esas facultades de comprobación? Pues verificar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, las obligaciones aduaneras, determinar las contribuciones omitidas, es decir, si me debes IVA, pues cuánto me debes, con las actualizaciones, con los recargos, con las multas correspondientes y los demás créditos fiscales que correspondan. Comprobar la comisión de delitos fiscales. Obviamente, si ustedes no pagaron al fisco y no lo pagaron intencionalmente, eso es una defraudación fiscal. La omisión del pago de impuestos con el aprovechamiento de errores es defraudación fiscal, y hay que tener mucho cuidado porque cuando la defraudación fiscal excede de cierta cantidad, que me parece que es más de 7.800.000 pesos, una cuestión así similar, es delito grave y se te aplica la ley de extinción de dominio, se te aplica la ley de seguridad nacional. La autoridad te puede intervenir en comunicaciones, te puede vigilar, te puede
amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, por eso ustedes luego ven en las noticias que dicen, bueno, el Walmart y los contribuyentes, pues muy grandes, están cumpliendo. Están cumpliendo, sí, porque muy probablemente, y de acuerdo a los mismos comentarios del presidente de la República y de las personas que luego salen, pues muy probablemente lo que haya sea terrorismo fiscal, ¿no? O sea, lo que haya es una presión al contribuyente, es decir, o me pagas o te vas a la cárcel, o me pagas o te quito los bienes, o me pagas y te pasa esto. Y esto es riesgoso porque si no tenemos unas autoridades eficientes, pues dirías, bueno, solo los malos se van a ir a la cárcel. Pero si tenemos unas autoridades abusivas, podemos llegar al riesgo de decir, bueno, yo a lo mejor le debía 7 millones al fisco, lo voy a pelear y por presionarte, los 7 millones se lo inflan a 8. Y ya una vez que excede de la barrera de los 7.800.000 pesos, se vuelve delito grave, ¿no? Entonces, es complejo esta situación cuando esta reforma penal fiscal fue una reforma que hubo en noviembre de 2019, que entró en vigor en 2020. Entonces, y que recientemente no hay, he visto conferencias y otras pláticas, no hay como tal gente todavía en la cárcel, porque lo que el fisco le interesa no es meter a la gente a la cárcel, sino que le paguen. Entonces, estas herramientas las usa el fisco pues para asustarte, para que le tengas miedo y pues para que pagues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no cometer defraudación fiscal, ¿no? También la compra y venta de facturas. Si caes en el supuesto del 69B, como un EFO como EDO, te pueden considerar como que compraste o vendiste la factura, y también si excede de los 7.800.000 pesos es delito grave y lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. También estas facultades sirven para proporcionar información a otras autoridades. Y bueno, es muy importante tener en cuenta en las facultades de comprobación que estas facultades se pueden ejercer conjunta, indistinta o sucesivamente. Es decir, te pueden iniciar al mismo tiempo una visita domiciliaria en tu domicilio, al mismo tiempo una revisión de gabinete en el domicilio de la autoridad fiscal y al mismo tiempo una revisión electrónica. Lo que no puede hacer la autoridad es revisarte el mismo impuesto y el mismo periodo 2 ocasiones, a menos que descubra hechos distintos, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones, pero la autoridad te puede estar revisando, por ejemplo, el ejercicio 2018 en una revisión de gabinete, el ejercicio 2019 en una visita domiciliaria y el ejercicio 2020 en una revisión electrónica. Lo puede hacer y no hay ningún problema para ello. Legalmente está actuando bien y tú vas a estar presionado por todos lados, que vas a tener 3 revisiones al mismo tiempo, ¿no? Entonces vas a gastar dinero en tu contador, en tu abogado, y si no tienes bien las cosas, pues te puedes meter en un problema más grande. Entonces, aquí como contribuyente también tienes que ver tus cuestiones de oportunidad, ¿no? Ver qué te sale más barato, qué te sale más caro. Si llevar el asunto a un litigio, sabes que vas a gastar en contadores, abogados, en tu juicio, y nada te garantiza que vas a ganar tu juicio. O, dependiendo de las cantidades que le debas al fisco, o que el fisco dice que le debes, pues pagar y estar al corriente con el fisco, ¿no? Entonces, muchas veces te sale, aunque no estés mal, muchas veces sale más barato pues tener contento del fisco que llevar eso a un litigio. Entonces, son cuestiones a considerar también con los contribuyentes. Y bueno, ¿cuándo inician las facultades de comprobación? Es muy importante saber cuándo inician, porque las facultades de comprobación no pueden ser ilimitadas, no pueden durar 2, 3 años. Una facultad de comprobación, generalmente, una visita domiciliaria y una revisión de gabinete deben durar 12 meses, y una revisión electrónica 40 días aproximadamente. No puede durar más de 6 meses una revisión electrónica. Entonces, pues es muy importante saber cuándo inicia. Entonces, inician cuando se te notifique formalmente el inicio de las facultades. Y sabrán que, por ejemplo, una notificación personal, hay un citatorio y una notificación. Si te dejaron el citatorio, no ha iniciado formalmente la facultad de comprobación. Las facultades de comprobación inician hasta que se te notifique, ¿no? Entonces, es importante saber eso. La caducidad es importante tenerla en cuenta. La autoridad solo te puede revisar en un plazo de 5 años, desde que tú presentaste tu declaración o estabas obligado a presentarla. Si no te revisa en 5 años, pues pierde el derecho a hacerlo, a menos de que tú no la hayas presentado. Si tú no la presentaste, esos 5 años se extienden a 10. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque si la autoridad se le pasan sus 5 años, ya no te puede revisar. Es muy importante tener en cuenta los plazos. La autoridad, les decía, tiene ciertos plazos para concluir las revisiones, tiene ciertos plazos para emitir las resoluciones, para requerirte, etcétera. Si no cumple, pues el procedimiento puede ser ilegal, y pues si te vas a un juicio, muy probablemente lo ganes. Las autoridades muchas veces esos plazos los suspenden, muchas veces por cuestiones atribuibles a ti, y hay que tener claro esos procedimientos. Por eso les digo que tienen que estar asesorados por un profesional,
porque si, por ejemplo, no atiendes un requerimiento, la facultad de comprobación se puede suspender por 6 meses. Y si te requieren otra vez y no atiendes el requerimiento, se suspende otros 6 meses. Y entonces una facultad de comprobación que te debió haber durado 1 año, te puede durar hasta 2 años que te estén molestando en tu domicilio. Y va a ser legal, siempre y cuando la autoridad lo haga de manera correcta. Entonces, estas facultades de comprobación, como les digo, son 3 las principales. La visita domiciliaria, que está en el artículo 42, fracciones 3 y 5. Hay 2 tipos de visitas domiciliarias, las que se le hacen a los contribuyentes que tienen negocios para verificar si estás emitiendo factura, si estás en tu domicilio fiscal, se hacen a los restaurantes, a las tiendas de ropa, a cualquier tipo de negocio. Y es cuando lo que generalmente provoca la primera revisión es una multa y la segunda revisión provoca una multa y una clausura. Cuando ustedes ven algún negocio clausurado por el SAT, deriva de una visita domiciliaria que se le llama como instantánea o sorpresiva, de la prevista en la fracción quinta. La de la fracción tercera es más agresiva porque es la que dura hasta 1 año y es cuando te van a verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esta visita domiciliaria se sigue a través de este procedimiento básicamente. Esto es muy simple, ¿no? Para tratarme de explicar, inicia con una orden de visita, se levantan actas parciales. La primera se denomina acta parcial de inicio, que es de donde te notifican la orden de visita. Después de que la autoridad ya te revisa, se tiene que dar, antes de concluir su revisión, te dan a conocer los hechos y omisiones, luego levantan una última acta parcial, posteriormente levantan un acta final, que es la que se debe, todo esto lo deben hacer en un plazo de 12 meses máximo, y a partir del acta final, la autoridad va a tener 6 meses para emitir la resolución. Esto va a ser en tu domicilio. La autoridad durante 12 meses puede ir en tu domicilio las veces que quiera, y tú estás obligado a dejarlo pasar, incluso estás obligado a dejar que la autoridad se pasee por tu domicilio, si así lo desea, para verificar que tú haces lo que dices que haces, ¿no? No lo puede hacer de manera indiscriminada, pero puede hacerlo con la finalidad de verificar si tienes maquinaria, si tienes trabajadores, etcétera. Puede hacer un recorrido en tu domicilio y hacer constar cómo está constituido tu domicilio para ver si no eres una empresa fantasma, ¿no? O si estás simulando operaciones. Entonces, esta es la visita domiciliaria. Igual, yo sé que es muy rápido el tiempo y sé que probablemente pues les queden muchas dudas, pero pues yo quedo igual a sus órdenes. Si necesitan información o algo sobre esto, pueden escribir y con gusto les paso información. Bueno, la revisión de gabinete, que es otra facultad de comprobación, es una revisión que se hace ya no en tu domicilio, sino en el domicilio del SAT. Lo que hacen es requerirte información a través de documentos, te requieren, van a tu domicilio, tocan tu puerta, te dejan el documento y te dicen, proporcióname esta documentación, tienes un plazo para hacerlo, y la autoridad te va a seguir requiriendo por un plazo máximo de 12 meses, y de toda la información que tú le des, ya va a ver si cumpliste o no cumpliste tus obligaciones fiscales en el ejercicio fiscal, entendiendo que el ejercicio fiscal pues abarca de enero a diciembre de 1 año. Entonces, esta facultad de comprobación, la revisión de gabinete, también conocida como revisión de escritorio, está prevista en el artículo 42, fracción segunda y 48 del Código Fiscal de la Federación. El procedimiento es similar a una visita domiciliaria, pero a través de que requerimientos de información y documentación. Se levanta un oficio de observaciones, luego tienes 20 días para aportar pruebas y la autoridad tendrá 6 meses para emitir la resolución. Una particularidad de la revisión de gabinete es que los requerimientos te los pueden notificar personalmente, es decir, en tu domicilio, o te los pueden notificar por buzón tributario. Y para quien no sepa qué es el buzón tributario, es una vez que estás dado de alta en el SAT, tienes un apartado en la página electrónica del SAT donde te llegan cualquier requerimiento o cualquier aviso comunicado de la autoridad y donde tú puedes también presentarle ciertos documentos y cumplir ciertos requerimientos a las autoridades, ¿no? Se le llama buzón tributario. El buzón tributario tiene una mecánica pues particular, donde te llega un aviso a tu correo electrónico o a tu teléfono celular 3 días antes de que salga publicado en el buzón tributario, y si no abres el buzón tributario durante los 3 días siguientes al aviso, al 4º día se te da por notificado en automático. El buzón tributario hoy en día es muy importante para la autoridad, porque ahorita vamos a ver que, como otras herramientas de fiscalización, lo usa para asustarte. Otra vez, te llega sin ejercer una facultad de gestión y sin ejercer una facultad de comprobación, te llega un correo electrónico o te llega un aviso en tu buzón tributario y te dice, ¿sabes qué? No has cumplido con tus obligaciones, cumple. O dame esta información o paga estas cantidades. Lo hace y muchos contribuyentes lo cumplen porque le tienen miedo al fisco, ¿no? Porque, bueno, si el fisco sabe esto, pues mejor me pongo al corriente para que no me siga requiriendo o para no tener ningún problema con el fisco.
Y ese simple correo, si te llega un simple correo, o te llega una carta de invitación, o te llega un simple aviso de buzón tributario, sin iniciarte una facultad de gestión o una facultad de comprobación, pues en realidad es la nada, no está sustentado en ningún artículo, o es simplemente una invitación o algún requerimiento simple sin ninguna formalidad, que muchas veces al fisco le funciona más que iniciar formalmente una facultad de comprobación, porque pues una facultad de comprobación tiene que cumplir ciertas formalidades y pues va a tardar bastante. Entonces, bueno, como otra de las facultades de comprobación está la revisión electrónica. Está prevista en el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación y en el artículo 42, fracción novena del Código. Y pues básicamente es un procedimiento muy sencillo, donde te hacen un requerimiento de 15 días, te notifican dos oficios, uno que se llama resolución provisional y otro que se llama preliquidación. Esta revisión electrónica la hace el SAT con la información que ya tiene. Hay mucha documentación que el fisco ya tiene, información de tus cuentas bancarias, si el fisco le pide a los bancos o a la Comisión Nacional Bancaria, si le pide información al IMSS, si le pide información al Infonavit, tus declaraciones y todo lo que tú factures y te facturen es información que el fisco ya tiene. Ustedes saben que la información es poder y el fisco tiene mucho poder porque tiene mucha información. Con toda esa información, el fisco la analiza y ve que detecta alguna irregularidad, te inicia esta revisión electrónica. Te va a dar 15 días para que desvirtúes lo que te está diciendo en estas dos resoluciones. En la resolución provisional te dice las irregularidades y en la preliquidación te dice cuánto le debes según el fisco. En esos 15 días tú tienes que desvirtuar. Si no desvirtúas, no aportas pruebas, pues la autoridad va a tener 40 días para que esa resolución provisional pues, se convierta en definitiva o analizarte las pruebas y ver cuáles sí te toman en cuenta y cuáles no. Entonces, esta es una revisión muy corta para la autoridad, pero muy importante porque es todo digital, ¿no? Y la tendencia es que las revisiones cada vez se vayan más hacia esta vía, la vía electrónica. Actualmente no es así porque el fisco tiene poco tiempo para valorar tu documentación. Entonces, como todavía hay mucha documentación que se tiene en papel, como contratos y otras cosas así, el fisco lo que inicia es una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Sin embargo, las revisiones de gabinete las está iniciando y concluyendo a través del buzón tributario, porque el buzón tributario agiliza la comunicación y hace que existan menos ilegalidades en las notificaciones. Algo por lo que muchas veces se le ganaba al fisco en juicios era por ilegalidades en sus notificaciones. Hoy en día, como las hace por buzón tributario, es muy difícil demostrarle que el fisco cometió alguna irregularidad. Entonces, tenemos las facultades de gestión como herramientas muy importantes para el fisco. Tenemos las facultades de comprobación como herramientas regladas y muy importantes para el fisco, de las cuales puede derivar una defraudación fiscal. Y tenemos las otras herramientas. Estas son las que menos reglas tienen, las que menos, incluso hay algunas que no tienen un artículo donde estén expresamente previstas, pero muchas veces le funcionan más al fisco. ¿Cuáles son estas? Tienen las cartas de invitación, que te llegan a tu correo electrónico o a tu buzón tributario, y básicamente cumple con estas obligaciones que no estás cumpliendo. Entonces, muchas veces les llega la carta de invitación y te sale más barato cumplir que contratar a un abogado o que llevar un juicio o etcétera. Entonces, esas cartas de invitación al fisco le siguen muchísimo porque muchos contribuyentes cumplen, ¿no? Tiene también las reuniones de caídas recaudatorias, también llamadas o similares a las de vigilancia profunda, que estas son cuando te citan. Esta es una actuación recurrente del fisco. ¿Qué hace el fisco? Te dice, ven a mis oficinas, te voy a contar algo, ¿no? Ya detecté que estás mal en algo. Te sientan y básicamente te leen la cartilla. A mí, cuando me tocó ir, te proyectaban, es decir, hasta su proyector, te ponían y en el proyector te daban cómo estaba tu empresa. O sea, mira, en tal año declaraste esto, en tal año esto, en tal año esto, en este año hiciste esto, y vemos que aquí hay una variación en tus ingresos, tus deducciones, etcétera, por esto y por esto, y desde nuestro punto de vista estás mal, estás omitiendo esto y nos debes tanto. Y a mí en las que me tocó ir, no sé si todavía sea así, se sentaba alguien de todas las áreas, alguien de jurídica, alguien de recaudación, alguien de auditoría, y te decía, mira, si tú no te corriges, él te va a iniciar una facultad de comprobación, él te va a iniciar un procedimiento penal, él te va a iniciar un procedimiento de cobro, y era básicamente terrorismo fiscal, ¿no? Pero servían. ¿Por qué? Porque al que citaban era el dueño o el representante legal, y pues muchas veces el dueño o el representante legal no sabe nada, y sale más asustado que otra cosa, entonces decía, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas con fisco, tú les pagas, o vemos cómo lo arreglamos, etcétera. Entonces, servían porque, no sé, de 10 contribuyentes, 7 pagaban y solo 3 no. Entonces,
Muchas veces la efectividad era más por las cartas de invitación que por las propias facultades de comprobación y por estas citas de vigilancia profunda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la práctica te citaban y muchas veces no te dejan pasar con el abogado ni con tu contador, ¿no? Te hacen que pase el contribuyente solo y te dicen, bueno, si no quieres pasar, pues ni modo, te vamos a iniciar una facultad de comprobación y pues atenta a las consecuencias. Entonces era algo agresivo porque muchas veces el contribuyente no sabía ni cómo está su contabilidad, ni sus cuestiones legales. Entonces, sí es una forma de presión muy, muy agresiva. Hoy en día me parece que las hacen por videoconferencia. Entonces es un poco más amigable la videoconferencia porque ahí puedes tener tu contador, tu abogado, tu administrador, entonces ya es más fácil atender estas vigilancias profundas. Y por lo menos mi recomendación es que asistan a las reuniones porque por lo menos vas a escuchar al fisco y vas a saber qué te detectó. Asiste, haz anotaciones y ya, ¿no? Ya platícalo con tu contador y abogado si no te dejan que ellos entren y pues ya con ellos se tomará una decisión a lo mejor más asertiva. Y otras herramientas, como ya les había comentado, pues son los correos electrónicos, el buzón tributario. Muchas veces a través de ellos te llegan propuestas de pago, te dicen, me estás haciendo mal todo y están aquí, me debes tanto, esto es lo que me debes, de la información que me diste, págalo. Y pues muchas veces sirve porque en ocasiones cometen errores, ¿no? Como contribuyentes cometemos errores, calculamos mal algo, no consideramos algo, entonces muchas veces sirven porque nos damos cuenta del error sin que la autoridad nos multe, sin que nos inicie una facultad, y pues está padre porque nos ayudan a cumplir. Pero cuando no, pues nos arriesgamos a que si no estamos de acuerdo con el fisco, luego nos inicien una facultad. El riesgo de no cumplir las cartas de invitación, de no asistir a una vigilancia profunda o no dar contestación o cumplir con las propuestas de pago que hace el fisco, es que nos pueden iniciar una facultad de comprobación y derivado de una facultad de comprobación nos pueden cancelar sellos, multar, asegurar cuentas bancarias y todas las herramientas que tiene el fisco, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que asistan, en la medida de lo posible lo cumplan, platiquen con su abogado fiscalista, platiquen con sus contadores y pues contraten profesionales para que puedan darles una asesoría correspondiente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las cartas de invitación no constituyen facultades de comprobación, no hay un fundamento claro en el Código Fiscal de la Federación, pero ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que no son ilegales y además también la jurisprudencia dice que no, como no vinculan a los particulares, no procede medio de defensa en su contra. Es decir, no te puedes ir a un amparo, no te puedes ir a un juicio contencioso, no te puedes ir a un recurso administrativo, porque para la Corte es una invitación, o sea, es una cuestión amigable con el fisco, ¿no? El fisco no te causa ninguna afectación hasta ese momento. Te va a causar afectación cuando ya te multen, cuando ya te inicien una facultad de comprobación, etcétera. Pero en ese momento no hay nada, el fisco solo te está invitando. Entonces, propiamente no te afecta, dice la Corte. Entonces, esto es lo que les había comentado con la carta de invitación, cuando te citan al fisco, no se permite generalmente la presencia de asesores. Si no se atiende, la autoridad ejerce facultades de comprobación, se pueden cancelar sellos, etc. Entonces, es importante atenderlas. Mi recomendación es. Ya para concluir y para pasar a la parte de preguntas y respuestas, que les decía, mi intención es dar un panorama general. Obviamente, sobre cualquiera de estos temas que yo les acabo de hablar, podemos hablar horas. Nos llevaríamos mucho hablando sobre cada uno de estos temas. Pero en general, hay que tener presente que el fisco cada vez tiende más a actualizarse, cada vez tiende más a irse a las cuestiones tecnológicas y que no se tienta el corazón, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el fisco no... La mayoría de los que integran el área revisora son contadores y muchas veces son contadores que solo han trabajado en el fisco y que no tienen una percepción el modelo de negocio del cual ustedes manejan. Entonces, a veces, aunque nos parezca molesto, hay que explicarles con peritas y manzanas, ¿no? Con palitos y bolitas al fisco cómo funciona la empresa. Porque hay empresas que, si uno no está familiarizado con ese tipo de empresas, nos cuesta trabajo entender cómo funciona, ¿no? Hay empresas grandes que se dedican a importar ciertas partes de vehículos, otras, luego las arman, luego los venden. Hay empresas que funcionan de una manera que no es muy lógico, pero cuando te lo explica el ingeniero, el administrador, entiendes por qué lo hacen así, ¿no? ¿Por qué es su modelo de negocio? Porque pues ahí está el business, ¿no? Ahí es como ganan, vendiendo esto, construyendo esto, haciendo tal cuestión, ¿no? Entonces, el fisco, cuando algo no le cuadra, cuando algo no es lógico, el fisco no te cree. Entonces, es necesario que se lo explique. Para esto ayuda mucho Prodecon y en mis conclusiones y recomendaciones para
finalizar las pláticas, así muy breve, es la primera, informar. Como contribuyentes, un error que cometemos todos, yo creo es parte de las políticas públicas y problemas del gobierno, es que la gente no sabe. Yo doy clases en universidad y los alumnos no saben cuáles son sus obligaciones. No saben ni siquiera que pagan impuestos, o que lo han pagado, o que tienen que pagarlo. No saben por qué lo pagan, no saben cuál pagan, no saben qué tasa pagan. Entonces, ¿por qué? Porque no nos lo enseñan en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad, si no estudias Derecho o Contabilidad. Y nosotros no nos informamos. Nos hace fácil delegar. Es muy importante informarse, es muy importante saber cuáles son sus obligaciones fiscales, porque pueden traer como consecuencia que su negocio quiebre, que a ustedes los metan a la cárcel, que le quiten sus bienes. Entonces, infórmense. Esa sería mi principal recomendación. Cumplan con sus obligaciones fiscales. Yo sé que por el país en el que vivimos, por los políticos corruptos que tenemos, muchas veces es difícil cumplir con las obligaciones fiscales, porque decimos, ¿por qué pagamos impuestos si las calles están llenas de baches? ¿Por qué pagamos impuestos si no hay vacunas? Si los niños los que están enfermos de cáncer no tienen medicamentos, si yo voy y no tengo servicios de salud de calidad, si no hay escuelas de calidad. Yo sé que es muy fácil quejarnos, pero el no cumplir con las obligaciones fiscales va a tener consecuencias más graves, ¿no? Entonces, cumplan con sus obligaciones fiscales, asesórense con profesionales, no contraten a su primo, su hermano, su hijo, solo porque sean familiares. Digo, si son expertos en el tema, pues sí, pero no lo separen las cuestiones personales de las cuestiones profesionales y contraten a asesores honestos y asesores que sean profesionales y que tengan experiencia para que pues tengan sus contabilidad y sus cuestiones legales sanas, ¿no? Y cuando tengan algún problema, si lo necesitan, tampoco se vayan con los coyotes. Hay la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es una procuraduría que da servicios gratuitos a los contribuyentes en materia fiscal a nivel federal, que te da asesoría, que te da representación legal, que te da apoyo en acuerdos conclusivos, que tiene un procedimiento de queja. Si ustedes tienen algún problema con el fisco, acérquense con la PRODECON y les va a atender de manera gratuita y les va a apoyar en muchas cosas, ¿no? Entonces, esas serían mis principales recomendaciones y espero que la plática haya sido de su agrado y quedo atento a las preguntas si es que hay. Maestro, muchísimas gracias. No cabe duda que fue una ponencia magistral la que acabamos de escuchar. Creo que fue bastante concreto, bastante claro, y me deja a mí con ganas de otras 2, 3, 4 ponencias. Yo creo que Sí, vamos a claro, claro. empezar organizando a lo mejor hasta un congreso acá en Vallarta para invitarlo, invitado de honor, maestro Johnny. La verdad, yo quedo muy satisfecho con la conversación del día de hoy. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Yo por ahí tengo algunas inquietudes que preguntar, o vamos a dar oportunidad a los que nos acompañan. Bien, a partir de ahorita podemos hacer las preguntas. Bien, aquí están las redes sociales del maestro Johnny. Sí, si tienen cualquier duda posterior a la charla y si yo les puedo apoyar en algo, yo no me dedico a la asesoría fiscal, de hecho, les digo, trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sin ningún interés y sin ninguna pretensión, pues me pueden escribir y con gusto. Incluso la presentación se la comparto y a licenciado Fernando, y si alguien la desea, pues igual, con gusto. Les voy a dejar de compartir para contestar las preguntas. Muchas gracias, maestro. Y con gusto. Si usted nos comparte la presentación, por supuesto, yo la haré llegar con todos los compañeros a través del grupo de conferencias que tenemos de este ciclo, para que todos tengamos este material que es de suma importancia. Creo que ahí hay unos artículos que hay que darnos un clavado para comprender un poquito más. Como decías, no todos estamos familiarizados, pero sí estamos obligados porque todos somos contribuyentes. Y para ello, bueno, aquí vamos a esperar algunas preguntas de los participantes. Si alguien desea hacer el uso de la voz, manifiéstelo a través del chat que tenemos aquí habilitado y yo les activaré su micrófono. Si desean hacer la pregunta por el chat, con gusto aquí yo la leeré.
Maestro, yo tengo una pregunta. Ahí hablaba de el tema de las EFOS. ¿Qué sucede si una empresa, el SAT, a través de sus facultades de comprobación, determina que una empresa vende facturas? ¿Qué pasa con los contribuyentes que le compraron esas facturas? ¿El SAT se pone a investigarlos a todos? O sea, ya empieza como una cacería en la que, a ver, tú vendías facturas, entonces, pues va a haber bastantes personas que te estuvieron comprando esas facturas durante años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos contribuyentes? Sí, bueno, los que en teoría compraron las facturas son los que, el que la vende es el que el fisco llama EFO, es la empresa que factura la operación simulada. Y el que en teoría la compra es el que el fisco llama EDO, es la empresa que deduce la operación simulada. Entonces el fisco va a agarrar su listado va a publicar a los EFOs, y una vez que sale publicado el EFO, en el Diario Oficial de la Federación es un aviso para el EDO, para todas las empresas que compraron las facturas, o no necesariamente se las compraron, sino puede ser que hayan operaciones reales, porque hay empresas que sí se dedican a vender facturas y hay empresas que son como híbridas, ¿no? Que parte de sus facturas las venden y parte de sus operaciones sí son reales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes operaciones reales? Pues tienes que estar al pendiente de esa publicación, y tienes 30 días para acudir al fisco. Tú, de manera voluntaria, sin que el fisco te requiera, tienes 30 días para acudir al fisco y demostrar que tus operaciones, a ti no te importan las de los demás, que tus operaciones con ese EFO sí fueron reales. Entonces, por eso es importante que ustedes con sus clientes o con sus proveedores tengan elementos probatorios de sus operaciones. No solo el contrato y no solo la factura como se hacía hace 10 años, ¿no? Ahora necesitan más elementos y va a depender del tipo de operación. Entonces, ¿qué va a hacer el fisco? Sí, va a ser una especie de cacería de brujas. Va a agarrar y cuáles son las empresas, y les va a empezar a mandar primero cartas de invitación. Pasados los 30 días, porque tienen todavía 30 días para venirse a defender. Una vez pasados los 30 días, les va a mandar carta de invitación a todos ellos por buzón tributario y les va a decir, ¿sabes qué? Pues tuviste 30 días, no lo hiciste, corrígete. Si tú no te corriges, pues básicamente atenta a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Te pueden cancelar certificados digitales, te pueden multar, les puede iniciar un procedimiento penal y te puede iniciar una facultad de comprobación. La facultad de comprobación ya va a ser directa a determinarte esas operaciones con esa empresa, ¿no? Entonces vas a tener mucho riesgo si tú tuviste operaciones con una empresa que vendía facturas. Entonces es importante por eso tener buenos asesores que estén al pendiente de estos listados para que pues verifiquen que tú seas una empresa sana, que solo tengas relaciones con otras empresas sanas. Entonces los fiscalistas de hoy en día están pendientes de los listados para verificar que sus clientes no tienen operaciones con esas empresas factureras que le llaman. Perfecto. Bueno, cabe duda, eso me recuerda, decía un maestro que tuve en la universidad de materia fiscal, nos preguntaba cuál es el delito más grave y pues unos decíamos, no, pues el homicidio, ¿no? Y, no, que la violación y así, ¿no? Diversos. Y nos decía, no, la defraudación fiscal, porque es un delito que se comete en contra de todos, no solo de una persona, en contra de toda la sociedad. Y vaya que pues hay que tener cuidado. Sí, además, digo, para complementar lo que estás comentando, hay que tener en cuenta que la defraudación fiscal va muy ligada con el lavado de dinero. Hay una ley de que el fisco y, bueno, las autoridades recientemente están verificando su aplicación cada vez con más vigor, que es la ley antilavado, la Ley Federal de Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, esta ley la aplica el SAT. El SAT, solo que también hay que distinguir que el SAT, cuando aplica la ley antilavado, lo aplica como una autoridad administrativa, no fiscal, pero se basa en toda la información que ya tiene, y derivado de una u otra te puede determinar ya sea defraudación fiscal o lavado de dinero, porque si tú defraudaste el fisco y con ese dinero que defraudaste de hace 2 años lo inviertes en tu empresa, pues eso es lavado de dinero, porque obtuviste dinero de manera ilegal a través de la defraudación y lo aplicaste en tu negocio. Entonces estás cometiendo 2 delitos. Para que exista el lavado de dinero, recuerden, tiene que haber un delito previo. Si se demuestra la defraudación fiscal, luego puede dar como consecuencia un lavado de dinero. Entonces es muy riesgoso. Claro, claro. Hay que tener bastante cuidado y más si nos vamos a dedicar a la asesoría fiscal, ¿no? Debe de ser
una persona bastante instruida en estos temas. Bien, otra pregunta, igual a ver si alguien del público también tiene alguna duda o alguna pregunta relacionada con el tema. Maestro, mencionabas el tema de acreditar las operaciones. Por ejemplo, en el tema de nosotros, los abogados, contrato de prestación de servicios profesionales en los cuales brindamos asesoría jurídica, algún contrato, la elaboración de un contrato, seguimiento de algún asunto, inclusive asesoría presencial, ¿no? Que tenga que estar el abogado acompañando al cliente, alguna intervención con algún cliente o proveedor de bienes y o servicios de nuestros clientes. ¿Cómo voy a acreditar la materialidad de todo eso? Sí, bueno, eso sería muy subjetivo. Obviamente va a depender mucho de la autoridad local, de la administración desconcentrada, de cada estado. Va a depender mucho de criterio. Entonces, habría que ver cada operación en específico, pero si, por ejemplo, es una asesoría contable, una asesoría jurídica, a mí me tocó ver un caso donde un abogado cobraba, no me acuerdo exactamente, pero eran cantidades millonarias por mes por asesoría jurídica. Y el fisco se la cuestionaba, ok, tienes un contrato y tienes la factura. El contrato era un contrato muy sencillo, que no decía mucho. Entonces decía, pero no hay constancia de la asesoría. ¿Cómo sé yo que le das la asesoría? Bueno, pues que la asesoría es, porque el fisco le decía, es que no tienes bitácoras de cuando entraba esa persona al domicilio. ¿Cómo sé que algún día fue a hacer la asesoría? No, pues es que la asesoría era por teléfono. Ok. Digo, además de que no se comprobaba las llamadas telefónicas, ¿por qué era por teléfono? No, pues es que yo soy muy bueno, decía el abogado, y pues por teléfono le haces la asesoría y ya con eso bastaba. Y eran ingresos, no sé, pagan como 10 millones de pesos al mes por asesorías, no había ninguna constancia. El fisco obviamente para el fisco era una operación simulada. Entonces, ¿qué necesitaría? Pues yo creo que por lo menos elementos mínimos. Dejar constancia que se reunieron, levantar una especie de bitácora por cada asesoría, que el contrato sea muy claro, si la asesoría va a ser presencial, si va a ser telefónica, dejar registro de la asesoría, cada cuándo va a ser, en qué va a consistir, que el abogado aparezca en algún documento oficial, si va a llevar alguna demanda, algún contrato, pues aparezca también ahí para tener constancia que sí brindó la asesoría o que de alguna manera él está pues en todo ese servicio que está dando. Yo creo que con eso sería, por lo menos en este caso, elementos suficientes. Si es una cantidad muy grande, pues sí habría que justificar por lo menos razonablemente por qué está cobrando tanto, ¿no? Tenía que ser proporcional al servicio que le está dando. Porque si le estás cobrando 100 millones de pesos por una asesoría jurídica, ¿y en qué consistió la asesoría jurídica? En hacerle 3 contratos de 100 mil pesos, pues no justifica, ¿no? Tiene que ser lógico para el fisco. Y por eso muchas veces es necesaria que se hagan citas con las autoridades fiscales para poder platicarle cómo es tu operación. Le digo, muchas veces lo que no entiende el fisco es el modelo de negocio. ¿Por qué se dio esa asesoría? ¿Para qué sirvió? Etcétera. Entonces, muchas veces, al no entenderle con los elementos que tiene el fisco, recuerden que muchas veces no es lo mismo ver las cosas en papel a que alguien te las platique. Por eso los juicios orales tienen mucho auge en ciertos países y en México la materia penal, familiar, porque no es lo mismo que lo leas a que te lo cuenten, ¿no? En materia fiscal hay un juicio que es de resolución exclusiva de fondos donde hay una audiencia oral y se hizo precisamente para eso, para que en los actos de fiscalización muy cuantiosos, si quieres, porque es opcional, te puedes ir a ese tipo de juicio y puedes explicarle al tribunal, a los magistrados, cómo es tu operación y por qué tú piensas que tienes la razón. Entonces, yo creo que de entrada, platicarlo con el fisco y tener los mayores elementos posibles dependiendo de las posibilidades. Porque en una realidad es que una asesoría jurídica como la que a lo mejor tú pudieras dar, ¿qué haces? Pues nada más tienes tu contrato. No estamos acostumbrados a tener solo el contrato y la factura. Bueno, nos tendríamos que dar a lo mejor la molestia de generar pues una bitácora, de dejar muy claro cuándo van a hacer las asesorías, de dejar cierta constancia sobre ello. Y ya con eso yo creo que por lo menos en tribunales sería suficiente para comprobar que sí se llevó a cabo ese servicio. Claro. No, pues hay que poner atención con eso y esto nos sirve a todos para tener cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos brindando de servicio y poder acreditarlo de forma posterior? Bien, maestro, creo que no hay más preguntas. Estoy recibiendo bastantes mensajes agradeciendo y
por supuesto, pidiendo el material. Veo aquí que el maestro ya nos hizo el favor de pasarlo por este medio. Quien no lo haya podido tomar de aquí, no se preocupen, yo ya lo descargué, lo voy a subir a los grupos de conferencias y estará disponible para todos ustedes. De igual forma, el maestro Johnny ya nos compartió sus redes sociales. Síganlo, tiene contenido bastante interesante y por ahí hay unos videos muy buenos. Tiene ahí bastante contenido en sus redes sociales. Hay que seguirlo y pasamos al tema. Queremos agradecerle, maestro, su ponencia. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestra presidente, la maestra María Concepción García Sandoval. Adelante. Como es plateado, dice: el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC otorga el presente reconocimiento al maestro Johnny Alexander López Ramírez por su destacada participación con el tema herramientas de fiscalización actuales del SAT, 9 de julio de 2021. Firma la licenciada Alicia García Cueto, tesorera, el licenciado Reinaldo Álvarez Villagómez como secretario, la maestra María Concepción García Sandoval, presidente, servidora. Bueno, pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Muchísimas gracias, maestro. Le cedo el uso de la voz al maestro Fernando Loza.